Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Iván Soto y hoy voy a abordar un tema muy importante y muy esencial, el conocimiento. Haremos una reflexión sobre el origen, la estructura y el sentido del saber jurídico. Para introducir un poco al tema, el conocimiento es el punto de partida de toda ciencia, y en el derecho no es la excepción claramente. Comprender cómo pensamos y cómo conocemos la realidad es fundamental para entender cómo se construyen las normas, cómo se interpretan y de qué manera orientan la vida social. Dentro del campo jurídico, el conocimiento no se reduce sencillamente a memorizar normas. El conocimiento implica comprender su sentido, su origen y su función dentro de un orden social. Toda reflexión sobre el derecho se apoya en tres pilares inseparables: el ser, el comprender o el conocer y el deber ser. El ser es el que se refiere a la realidad misma, el conocer al modo en el que comprendemos y el deber ser al ideal de justicia que orienta nuestras acciones. En esta presentación abordaremos temas como los niveles taxonómicos, los niveles de conocimiento, los tipos de conocimiento, la ontología, la epistemología, las corrientes jurídicas y por último, el pluralismo y la justicia social. Vamos a dar inicio. El conocimiento. El conocimiento es un proceso racional y activo. No se limita a recibir información, sino que transforma la experiencia en comprensión. Es la acción mediante la cual el sujeto capta las cualidades de un objeto, las interpreta y las organiza mentalmente para darles un sentido y crear un significado o un determinado conocimiento sobre el objeto, que es tanto su estructura, su origen, etcétera. Por poner un ejemplo, un estudiante de derecho no se limita a leer un artículo civil, del Código Civil, una constitución o un tratado internacional, sino que lo interpreta la información, la contrasta con un caso jurídico o práctico y lo transforma en la comprensión jurídica. Tenemos el proceso del conocimiento. En todo acto de conocimiento intervienen cuatro elementos fundamentales. El sujeto es quien realiza la acción de conocer, el objeto es aquello que se conoce y la operación es el proceso mental que analiza y que compara. Por último, tenemos la representación interna. Es la idea que nos queda en la mente luego de haber usado o integrado a los demás elementos. Un ejemplo. Cuando una persona escucha una argumentación jurídica, el sujeto es quien la razona, el objeto es el argumento mismo, la operación es el análisis que se realiza y la representación es la comprensión final del razonamiento. Existen los niveles del conocimiento. Tenemos que existen tres niveles de conocimiento: el nivel sensible, el nivel conceptual y el nivel holístico. El nivel sensible es aquel que se organiza mediante el uso de los sentidos y nos ofrece una información inmediata en base a un objeto, una situación o un texto, por ejemplo. El nivel conceptual es aquel que organiza e interpreta los datos que obtenemos mediante el uso del nivel sensible, mediante la razón. El nivel holístico, por su parte, integra lo sensible y lo conceptual en una comprensión total. También tenemos los niveles taxonómicos. Los niveles taxonómicos muestran la profundidad del conocimiento. Por su parte, el conocimiento empírico o no científico es aquel que se basa en la experiencia sin un método previo. Es asistemático y muy personal. El científico se conoce por ser sistemático, objetivo y verificable. Y por último, el nivel taxonómico filosófico es aquel que es reflexivo y crítico. Este busca comprender los fundamentos últimos. Los tipos del conocimiento.
El conocimiento se adapta a distintas formas según su origen y su propósito. El conocimiento vulgar es un conocimiento de sentido común, por poner un ejemplo. La ley siempre protege al más débil. El tipo de conocimiento técnico es un saber práctico que se aplica mediante un conocimiento previo, una práctica previa o un estudio previo. Por ejemplo, aplicar correctamente un procedimiento judicial. El nivel simbólico es aquel que se expresa mediante signos, arte, etcétera. Un ejemplo, un mural representa la libertad. El nivel de conocimiento social es aquel que regula la convivencia de una sociedad. Por ejemplo, respetar turnos o normas de cortesía. El nivel político es aquel que se orienta al poder y a la organización de un Estado. Por ejemplo, analizar una campaña electoral. El nivel religioso es aquel que se funda en la fe. Por ejemplo, creer en la justicia divina como un principio de moral. El nivel científico es aquel que es metódico, que es comprobable. Por ejemplo, demostrar la eficiencia de una norma mediante datos sociales. Y por último, el nivel de conocimiento filosófico. Como lo mencionamos antes, es racional y crítico. Por ejemplo, reflexionar sobre qué es la justicia, reflexionar sobre qué es la libertad. Pasamos a un tema muy importante, la ontología y la ontología jurídica. Cuando aplicamos esta reflexión sobre el derecho, surge la ontología jurídica, que intenta comprender la esencia de un fenómeno jurídico y su modo de existir. No se limita a lo material, sino que busca conceptos, valores y relaciones. La ontología jurídica. La ontología jurídica analiza la esencia del derecho y su modo de existir. Se pregunta qué es el derecho y cómo se manifiesta en la vida social. De la ontología jurídica surgen tres visiones. La visión realista. El derecho existe objetivamente más allá de su aplicación. La visión normativa. El derecho es un conjunto de normas creadas por el ser humano. Y la visión sociológica. El derecho es una construcción social que depende de la práctica y del conocimiento colectivo. Pasamos a otro tema muy importante, la epistemología. La epistemología estudia el origen, la validez y los límites del conocimiento. En el ámbito jurídico, nos permite distinguir entre una simple opinión y un saber muy fundamentado. Conocer el derecho significa preguntarse, no solo qué dice la norma, sino cómo se justifica y qué valor tiene en su aplicación. Por ejemplo, un juez no aplica la ley de memoria, sino que la interpreta según una constitución, un código o un tratado internacional. Interpreta también según la doctrina y los principios básicos del derecho. Nos pasamos por una parte a las corrientes jurídicas. El pensamiento jurídico no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. Cada época ha intentado responder desde su propio contexto la misma pregunta. ¿Qué es el derecho? ¿Y de dónde proviene su validez? De esa búsqueda surgen las principales corrientes jurídicas, que representan distintas formas de entender la relación entre la norma, la sociedad y la justicia. Una de las tres corrientes jurídicas es el naturalismo. El naturalismo sostiene que el derecho tiene fundamento en los principios morales universales. Continuando, el positivismo es aquel que defiende que el derecho es válido según su forma, sin importarle nada su contenido moral. Y el materialismo es aquel que considera que el derecho debe surgir desde las condiciones reales de una vida social, de la sociedad o de un colectivo. Pasamos al pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico propone que el derecho no pertenece únicamente al Estado. Reconoce que existen múltiples formas de normatividad dentro de una misma sociedad, las cuales son estatales, comunitarias e indígenas.
Propone también entender la justicia como un fenómeno social construido desde las comunidades y sus prácticas sociales. En América Latina, este enfoque se vincula con la inclusión y la equidad, al integrar sistemas jurídicos indígenas, comunitarios, como expresiones legítimas de justicia. Por ejemplo, las normas de justicia indígena en Ecuador y en Bolivia permiten resolver conflictos conforme a sus costumbres, privilegiando la reparación y la armonía. Esto, más allá de debilitar el derecho, hace que el pluralismo lo amplía y lo humaniza mucho más. Pasa de ser algo normativo a ser algo que realmente sea humano, que entienda la condición social de las personas. Al reconocer que toda sociedad crea sus normas propias para convivir, resolver conflictos y alcanzar un equilibrio social. Conocer es comprender para transformar. El conocimiento aplicado al derecho convierte la norma en reflexión y la justicia en conciencia. Comprender el ser, el conocer y el deber ser nos permite ejercer un pensamiento jurídico más crítico, más humano y más comprometido con la realidad social. El derecho sin reflexión es una norma sin sentido. El conocimiento sin propósito es simplemente información. Muchas gracias.